Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. ¿Ustedes han tenido alguna experiencia o algún sueño en la cual están en una noche que parece ser bastante despejada, pero que si te das cuenta escuchas relámpagos o truenos debido a que se quiera avecinar una tormenta? Pues bueno, en el día de hoy te quiero contar un sueño que tuve hace aproximadamente ya varios meses. Así que ya empezamos. Y bueno, voy a hablar acerca sobre este sueño, en la cual siento que este sueño ya te tiene aproximadamente como unos 3 meses. Es decir, creo aproximadamente que fue por los meses de junio o julio. Pero yo siento que específicamente pudo haber sido en el mes de julio, porque si se dan cuenta, julio es uno de los meses más conocidos del verano, obviamente. Pero ¿qué pasa? Tengo que decir que pues la verdad es que sí, tuve ese sueño que la verdad pues tengo que decir que me ha llegado a pasar en algunas veces. Porque hay días en los cuales parecen estar completamente despejados, pero si te das cuenta, en los días de verano, al menos en la zona de los Tuxtlas en Veracruz, siento que es prácticamente imposible encontrar un día muy soleado en la cual no se encuentran relámpagos ni nada de esas cosas en esa temporada del verano. ¿Por qué? Porque obviamente pues en ese tiempo está, digamos así, de manera más activa la temporada de huracanes, que inicia desde el día 1 de junio de cada año y finaliza hasta el día 30 de noviembre de cada año. O sea, no importa qué día sea, si es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo. Es así como se está establecido. Pero eso sí, tengo que decir que una vez pues tuve un sueño que podríamos decir bastante raro, porque resulta que yo estaba en un lago, aunque no sé si era el lago de Catemaco, lugar que tengo algo cerca, aunque no tan cerca como antes, pero que parece que sí me había quedado en el lago de Catemaco en una noche aparentemente despejada. Y digo aparentemente despejada porque sí habían bastantes estrellitas y bastante, pues, cielo bastante despejado de las nubes. Pero resulta que escuchaba truenos y algunos relámpagos, pero de una manera extraña, en la cual yo me preguntaba por qué estaba sucediendo dicho fenómeno si estaba en una noche despejada. Pero resulta que quizás hasta el fondo no me había dado cuenta de que había una parte llena de truenos y relámpagos en la cual pues la situación sentía en el sueño que estaba llenándome de pánico, porque obviamente se quería venir una lluvia bastante fuerte. Entonces es en ese mismo instante que decido irme a correr a otro lugar ahí cerca, creo que por una parte del mercado municipal allá por Catemaco, sí, efectivamente, pero que me estaba desesperando porque no encontraba transporte, en especial taxi, hasta que por fin logro meterme un taxi y le digo el lugar a donde voy y rápido me meto para que obviamente cuando esté ya lloviendo yo me meta y así pues ya no me pese absolutamente nada y esté totalmente protegido, obviamente pues en el automóvil, porque si se dan cuenta el automóvil actúa como una jaula de Faraday que te protege en contra de las descargas eléctricas. Sin embargo, eso siempre se tiene que aplicar siempre y cuando mantengan las ventanas cerradas y todas esas cosas, pues digamos así como se indica. Y vaya que la verdad es una experiencia que sí, al principio sentí que iba bastante bien, pero que con el paso del tiempo la intensidad de la tormenta se fue obviamente pues aumentando cada vez más. Pero tengo que decir que esas cosas de esos sueños tal parece que sí me ha llegado a pasar. Por ejemplo, una vez el año pasado, en julio del 2024, resulta que me habían mandado a sacar algo, pero resulta que esa vez yo ya no quería salir porque hasta el fondo que veía relámpagos, en la cual pues sí me da un poco de, digamos así, de pánico. Pero al final me decidí armar de valor y llevar las cosas antes de que fuera demasiado tarde. ¿Y qué pasa? Pues puede que regreso al lugar donde estoy, pues resulta que rápido me meto y de repente se comienza a nublar de manera pues bastante rápida, a tal punto que comienza a llover. Que es una cosa que la verdad no me suele extrañar mucho, porque
Hay algunos casos que sí ha pasado este tipo de cosas, especialmente por los meses de la temporada de verano, ya sea junio, julio, agosto y septiembre. Comúnmente suele ser en esos meses. Después de esos meses es muy poco común que este tipo de fenómenos climatológicos pasen en mi casa. Pero sin duda es una experiencia que me deja entrevido, o que me deja entrever que no todos los días son completamente despejados como parecen, en especial los días de verano en la zona de los Tuxtlas o zonas cercanas a ella. Y bueno, espero que este video haya sido mucho de tu agrado. Comentan, compartan, denle me gusta y suscríbanse para que este video llegue a más personas. No olviden de activar la campanita de notificaciones para que se le notifique cuando haya un nuevo video o un nuevo show. Y bueno, yo soy Taxilaga Baxi y nos vemos en la próxima. Hasta luego.